Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer práctica eh, en todo el día. Vale, en la materia vamos a dar práctica nada más porque la teoría ya la hemos dado, la parte de losas, digamos, ¿sí? Eh, bueno, conmigo vamos a ver el caso de las losas cruzadas nervuradas, ¿sí? Vamos a hacer un simple ejemplo para que nos quede claro cuál es el proceso, el procedimiento para su dimensionamiento, tanto la determinación de la altura mínima, como ver bien cuáles son las tablas o cuáles son los coeficientes que tenemos que utilizar para determinar los esfuerzos eh, para su dimensionado, digamos. Porque si bien es una losa cruzada, los momentos no son iguales que si fuera una losa llena. Lo que vimos en la teoría es que cuando nosotros le retiramos parte del hormigón, la losa pierde cierta capacidad a torsión, entonces desaparecía parte de ese efecto favorable de los momentos torsores que veíamos en lo que era el aporte, la resistencia de los esfuerzos. Por lo tanto, aumentan los momentos flectores o los momentos de tramo, digamos. Y entonces, un poquito es dejar con ese ejercicio aclarado cuál es el procedimiento, ¿sí? Bueno, ahí les comparto y vamos a iniciar la clase. Bueno, acá tengo abierto varias cosas. Antes que nada, bueno, en la clase pasada con el ingeniero Bu tuvieron un ejemplo de una losa cruzada, o sea, apoyada en sus cuatro lados, eh, en los cuales determinaron los momentos por distintos métodos. Uno fue eh, utilizando las tablas de Kalmanov, otra fue utilizando las tablas de Marcus, y se compararon los resultados con un modelo de elementos finitos de la misma placa, ¿no es cierto? Y vimos que si había huecos, pasaba una cosa, o si se despegaban las esquinas, en realidad los momentos aumentaban, y también si colocábamos armadura de esquina o no, etcétera, etcétera. Para dejar claro un poquito, por ahí fueron muchos conceptos. Entonces lo que nosotros buscábamos con eso era darles un pantallazo general de todo lo que pasa, o sea, en todos los casos posibles y lo que sucede en cuanto al comportamiento de las losas y qué es lo que pasa en las esquinas, qué es lo que pasa de esa reacción, si se despega la placa o no. En la práctica, o sea, para ser sintéticos, entonces lo que vamos a hacer es determinar los esfuerzos tanto con o Marcus o con las tablas de Kalmanov, ¿eh? Cualquiera de ellas, siempre como si fueran losas llenas. En general, para el trabajo práctico, las que sean cruzadas las vamos a considerar apoyadas en sus cuatro lados, sin continuidad, ¿sí? Y en los apoyos siempre vamos a levantar una barra por medio, ¿eh? Con lo cual le estamos dando en los apoyos un cierto grado de capacidad a momento, digamos, siempre y cuando la armadura, si yo se lo dibujo acá en la planta, digamos, pero esto sería en un corte, habría que hacerlo. Yo levanto la mitad y la prolongo hacia la otra losa, la meto un poquito, ¿eh? Entonces la que sigue acá viene así, y esta la doblo y prolongo por allá. Y así intercalado. Una por medio, levanto para un apoyo y la que sigue
ahí está, me quedó corta ahí. Que sigue, levanto así. Intercalada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy calculando una losa como si fuera simplemente apoyada, pero en realidad al levantarle le estoy dando cierta capacidad de momento en los apoyos, digamos, para cubrir algún momento que siempre existe, ¿no? Entonces, basta con que calculemos con Marcus o con Kalmanov, sacamos los momentos como si fuera una losa llena, es decir, determinamos los MX0, MI0, acá también con Marcus podemos hacer lo mismo, y los momentos corregidos, MX o MI de tramo que usamos para el dimensionado era MX0 más mu por MI0, y el MI es MI0 más mu por MX0. Entonces directamente con esto, independientemente de si ponemos una armadura de esquina, con esto está bien, digamos. ¿Por qué? Si bien yo no pongo armadura de esquina, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy armando acá, al levantar una barra por medio, los apoyo. Entonces, una cierta continuidad le estoy dando, digamos, ¿sí? Por lo tanto, directamente utilicen esta expresión o las equivalentes de Marcus, digamos. Con las de Marcus, que hacían, sacábamos el alfa y el beta y sacábamos los momentos. El MX, que era 0 también, era perdón, me faltó el coeficiente, alfa por Q, LX al cuadrado. Si esta simplemente apoyada, entrábamos a la tabla correspondiente, o sea, según la condición de apoyo, entrábamos a la tabla correspondiente y sacábamos el alfa y el beta que corresponde a las condiciones de borde o de apoyo, ¿no? Y el MI0 es beta por Q por LI al cuadrado, Y bueno, y de acá de vuelta corregimos el MX, entonces MX0, que es este, más mu por el MI0. Y acá tenemos el MI, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos procedimientos. ¿Estamos? Y eso en general es así. Y después tenemos, si nosotros tuviéramos un sistema de losas continuas, es decir, que quiere decir que vamos a considerar la continuidad, entonces, es decir, que esta losa de acá, de la esquina, tiene continuidad, momento de apoyo ahí, momento de apoyo acá. Por lo tanto, los bordes que se despegan o que se genera ese fenómeno, digamos, de la reacción a la esquina y demás, son siempre los bordes libres. Es decir, borde libre me refiero a que no tiene continuidad. Es decir, va a ser este y este. Ahí le concurren dos bordes articulados, digamos, apoyados, articulados. El caso de ahí, el caso de acá, y el caso de, por ejemplo. Después tenemos otros casos que serían, no sé, a ver, hablando en general, ¿cuáles serían los casos? Vamos a plantear algunos. La losa en 4 lados, la losa empotrada en uno, y entonces tengo este borde de acá, o esa esquina, digamos, una losa empotrado en 2 lados así, donde sería igual que este ejemplo y nada más, no hay otro caso más. Después, cualquier otro caso, si acá estuviera empotrado y este empotrado, fíjense que ya acá a este lado no tengo dos lados articulados, o sea que los únicos casos que pasa eso de la fuerza o la reacción en el borde, esa concentrada, o borde que se pueda despegar, son esos nada más.
Bueno, entonces, eso como aclaración. O sea, simplemente con las tablas de Markov de Loser, corrigiendo los momentos para Poisson 0,20, ya está. Con eso proceden al dimensionado. Y después, al momento del armado, se levanta una barra por medio. ¿Estamos? Y fíjense que en las esquinas estamos levantando una barra por medio también, y ahí se genera también una especie de armadura en las esquinas. ¿Estamos? Si bien no es para el 100% del torsor, pero en general es entre el momento de tramo y algo que hemos dispuesto en los momentos de apoyo, estamos cubiertos. ¿Estamos? Bien, vamos al ejercicio, que si bien no está en la guía, está dentro de lo que está resuelto, digamos, no está en la guía como enunciado, me parece, pero lo incluimos al final como dentro de la lista de ejercicios resueltos. Tenemos el de una losa cruzada nervurada, donde acá no está el esquema estático, pero si quieren, a ver, parece que acá tengo vamos a sacar la sombra de esto. Ahí está. Sería una losa cruzada, ¿sí? En la cual tenemos la luz LI tiene 870 y la luz LX 675. Es decir, si acá dibujásemos los lados, entonces vamos a hacerlo fácil. Ahí tenemos 870 y acá tenemos 675. Ahí está. ¿Sí? Es una losa cruzada, simplemente apoyada en sus cuatro lados. Entonces, como ven, tenemos luces importantes. Si nosotros sacáramos la esbeltez, nos va a dar seguramente una losa llena de altura importante. Acá tenemos en esta figura el detalle como sería el alivianado, es decir, ese caso ustedes lo habrán visto seguramente en algún edificio de la ciudad, sería esto, es decir, en donde nosotros tenemos una losa y habrán visto de abajo que se ven el alivianado de las losas cruzadas. Lo usual es hacerlo con bloques de tergopor. Entonces se nos generan nervios en dos direcciones. Acá tenemos un bloque de poliestireno expandido. Acá tenemos otro. ¿Sí? Y así. Entonces ahí ven como tenemos nervios que se intercruzan en una y otro sentido con una cierta separación. Es decir, que entre este nervio y este nervio tengo una cierta separación, y entre este otro y este tengo otra. ¿Sí? Pueden ser distintos, en general se consideran iguales. Bien. Entonces, eso que yo le estaba mostrando ahí es lo que tenemos acá. Hemos aislado una partecita de eso en donde podemos ver. Esto de acá es el bloque de poliestireno. ¿Sí? Lo he visto acá en un cortecito, que es esta partecita que tenemos aquí. Es un hormigón que nosotros hemos retirado, porque en teoría estaría del lado traccionado del hormigón, o sea, el hormigón ahí solamente nos aporta peso. Por lo tanto, generamos una losa nervurada ubicando esos bloques de poliestireno expandido.
Entonces, en general, el bloque de poliestireno viene provisto en cubos de 1 metro cúbico de 1 por 1 por 1. Es decir, que acá lo que hemos hecho es utilizar un bloque de 20 centímetros de altura por 50 por 50. Acá no está acotado, pero acá tendríamos también 50 centímetros ahí de la dimensión del bloque en el otro sentido, ¿sí? Es decir, si se fijan ahí estamos aprovechando el 100%, sin desperdicios, el bloque ese de 1 por 1 por 1. Entonces, de esa forma, es decir, que nuestra losa en total termina teniendo una altura de, si le damos una capa de compresión de 5 centímetros, 20 más 5, tenemos un total de un H de 25 centímetros para nuestra losa. En cuanto a los nervios, como mínimo deberían tener 10 centímetros, acá se le ha dado 13, está cortado acá abajo, pero lo inferimos de esto. No sé si de eje a eje tenemos 13, quiere decir que, perdón, de eje a eje de nervio tenemos 63, es decir que tenemos entonces de nervio 13 centímetros de espesor. Vean el espesor del nervio. Va a depender de la cantidad de barras que nosotros pensemos que pueda llegar a haber acá, en función de la carga, de la luz de la losa. Entonces, si tenemos solamente 2 hierros, que yo por decir una cosa, 2 hierros del 12, bueno, en 10 centímetros de nervio nos entran 2 barras tranquilamente. Si ya son 3, por ahí 10 centímetros va a ser poco para tener el recubrimiento al costado de 2 centímetros. 2 centímetros a cada lado, tenemos ya 4, más si son 3 barras, y supongamos que son barras del 10, 4, 5, 6, 7, y 2, ya necesitaríamos 11 en ese caso, 2 libres entre barra y barra. Entonces, fíjense que para cumplir con los requisitos de separación entre barras, más la condición de recubrimiento del hormigón, ahí ya en función de eso vamos a definir el ancho del nervio, ¿sí? Entonces, si acá le damos 13, más o menos nos garantizamos de que nos van a estar entrando 3 barras por nervio. Y bueno, entonces en total, si tengo 13 de nervio acá, 13 y 13, y tengo 50 libre, entonces en total de eje a eje tengo 63. En cuanto a esta separación, recuerden también que habíamos visto en la teoría, y con Axel lo vieron cuando vieron la losa nervurada en un sentido, hay cuestiones de... no, se me va, se fue. Hay cuestiones de dimensiones. Bueno, por agrandarlo lo saqué. Cuestiones de dimensiones. Esta de acá es. Cuestiones geométricas que debe cumplir la separación entre nervios no debía superar cierta distancia, que eran 80 centímetros. O sea, nosotros estamos en 63, o sea que para que sea losa nervurada, eso no supera eso, o sea que cumplimos con esa condición. El espesor de la losa, cuando es casetonado o perdido, es decir, que el bloque de telgopor queda perdido, entonces ahí esta altura mínima podría haber sido 4, y si es removible, el reglamento exige que sea 5 centímetros o 50 milímetros. Si no, acá dice 4. Y después, como mínimo, también fíjense, 40 milímetros, y hay otra condición que es la separación entre nervios dividido 12. Entonces, esa es la otra condición. O sea que la capa de compresión debería ser mayor que la separación entre nervios sobre 12. A ver si hacemos una cuentita. Uy,
puse todo lo que no. Apreté mal las teclas, apareció todas las notitas. A ver. Tengo que poner todas. Pasa. Cuando uno se equivoca, aprieta mal. Tengo todo ahí adentro. Es decir, vamos a hacer una cuentita. Si decíamos la separación 63 centímetros dividido 12 me da 5,25. Entonces, esa capa de compresión está media justita, digamos. O sea, serían 5 centímetros, 5 centímetros y 2 milímetros, más o menos. Estamos bien, lo vamos a considerar como bueno. ¿Estamos? Si fueran de 10, 60 centímetros, estamos en 5 centímetros. Esto lo dejamos acá. Bien, antes de hacer cualquier cálculo, lo que yo le adopté esta dimensión, pero en realidad yo debiera haber verificado qué altura me exige o debiera darle por el tema de la flecha. Así que fíjense que tenemos 6,75 metros y yo dije, bueno, 25 centímetros, bueno, para mí me resulta lógico porque tengo alguna cierta experiencia, pero hay veces que esto no es tan simple y entonces hay que hacer alguna estimación de una altura mínima por el tema de flechas. Entonces, como hacíamos en las losas cruzadas unidireccionales que estimábamos la luz sobre un cierto coeficiente, acá también hacemos lo mismo. Entonces acá, si vamos a cerrar esto, recordamos para el caso de las losas cruzadas, teníamos esta tabla del reglamento, la tabla 9, a ver, me parece acá bueno, está acá, tabla 95B, perdón. Tabla 95B, esto está en los comentarios del reglamento. Y ¿qué nos daba, según si teníamos mampostería o no? Nos daba para una losa llena, los coeficientes que debíamos utilizar. En las clases anteriores vimos que, como no teníamos para losas nerburadas, habíamos establecido, a partir de esta tabla de lo que eran las losas armadas en una dirección, hemos visto que en el primer renglón teníamos losas llenas, en el segundo teníamos losas nerburadas, acá dice nerburadas. Entonces vimos que la relación que había entre la altura de la losa llena y la nerburada era que el H de la losa nerburada más o menos siempre se da que está en la relación de 1,25 veces la altura de la losa llena. Entonces, ese mismo criterio lo vamos a utilizar para las losas cruzadas. En las losas cruzadas solamente disponemos de fórmulas para estimar la altura mínima por flecha para losas llenas. Entonces, para losas nerburadas lo que hacemos es entonces utilizar esta idea de adoptar para losa neburada 1,25 el valor que nos dé si fuera losa llena. Para la losa cruzada vamos a suponer que son los apoyos rígidos, entonces podríamos utilizar esta tabla de acá. ¿Sí? Entonces dependía el coeficiente, si teníamos o no mampostería, dependía del valor de la sobrecarga y dependía de la relación de lados.
caso, entonces tenemos 6,75 y 8,70. Entonces la relación lado mayor sobre el lado menor nos da 8,70 sobre 6,75, 1,29. ¿Sí? Si nos fijamos acá, acá está considerado, si ustedes se fijan, poniendo que es losa sin mampostería. Se adoptó, podría haber sido el otro, bueno, se adoptó esto para el ejemplo. Una losa sin mampostería, la sobrecarga, creo que era dato, no supera los 3 kN por metro cuadrado. Es decir, acá teníamos el dato el Q sub L, acá lo tenemos, es de 2 kN por metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces como no supera, no tenemos mampostería, ¿qué sacamos? Venimos acá, entonces tenemos mampostería y el valor de la carga está acá por debajo. O sea que en nuestro caso, que corresponde a esto de acá. ¿Sí? Para la relación de lados igual a 2, el beta, el coeficiente es 40. Para una relación de lados igual a 1, el coeficiente que debemos usar es 45. ¿Sí? Lo que hacíamos nosotros acá era determinar el H llena mínimo era igual a la luz menor dividido ese coeficiente gamma. El coeficiente gamma es este que está acá. ¿Sí? En realidad tenemos para beta igual a 2 vale 40, para beta igual a 1 vale 45. En nuestro caso, nuestro beta nos da 1,29. Entonces lo que hacemos es una interpolación lineal. Y entonces directamente la formulita sería esta. Yo acá hubiera usado los subíndices, los cambiaría. Es el año que viene, si me acuerdo, lo cambio. Para que coincida con esto, con la relación de lados. No importa. O sea, simplemente hacemos una interpolación lineal. Es decir, que, qué sé yo. Para nuestro caso sería beta es igual a... fíjense que a partir de beta igual a 1, si me acerco a todo esto, se va decreciendo. O sea que parto de 45 menos la pendiente es 45 menos 40 dividido 2 menos 1. ¿Sí? Dividido 1 quedaría 2 menos 1. Esta es la interpolación nada más. Por, tengo 1,25 menos 1,29 menos 1. Es decir, por 1,29 menos 1. ¿Sí? Y eso me da, está hecho acá la cuentita, esto, 43,55. ¿Sí? Es decir, que interpolando entre estos dos valores me dan 43,55. Así que la altura como losa llena es la luz menor dividido 43,55. Es decir, la luz menor era 6,75. 6,75 dividido 43,55 me da, como losa llena debiera tener 15,5 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, la nervurada debería tener 1,25 veces ese valor. O sea, 1,25 por 15,5 nos da 19,40. Así que, como nervurada, yo debiera darle al menos 19-20 centímetros. Yo acá lo que hicimos, adoptamos una altura total de 25 centímetros. Así que estamos bien desde ese punto de vista. O sea, estamos cumpliendo con la condición de altura mínima
por flecha. Bien, la altura de compresión. Ah, bueno, acá yo me equivoqué. No sé si está bien esto, porque esto es S sobre 12. Tienen que ver, fíjense que acá, y yo les dije la luz entre ejes sobre 12. Eso habría que verlo en el reglamento, pero si estaba en la teoría estaba así, es así. ¿Se acuerdan que yo tenía los dos nervios? La figurita era así. Yo lo cerré recién. Y esto es. Bueno, acá dice luz libre, en realidad, para mí es la luz entre eje de nervios. Y bueno, eso lo vamos a chequear. Pero bueno, cada 4,2 y a nosotros hoy nos había dado esto, nos daba 5,25, que más o menos serían 5 centímetros si quieren. En general es lo que normalmente se usa, son una losa de 25 con 5 de capa de compresión. Esas condiciones cumpliría con la parte geométrica también. Lo que por ahí cambia en lo que es el análisis de carga es lo siguiente. Fíjense, vamos a traernos esta figura. Copiemos esto acá y copiemos esta partecita. Que esto también con el ingeniero Butus vieron para el análisis de la losa nervurada en un sentido, también vieron un análisis de carga. Fíjense, entonces tenemos, en teoría tenemos todo un piso granítico, que eso ya tiene su espesor, por su peso específico, no da tanto. Esta parte ya la conocen, carpeta, contrapiso, el filo raso. Y ahora, ¿qué pasa? Todo esto ¿qué es? Fíjense, si nos fijamos acá en el corte, tenemos acá 5 centímetros de capa de compresión, o sea que eso, capa de compresión, es el peso específico del hormigón, por 5 centímetros, me da tanto, listo. ¿Sí? Y después tengo que considerar la parte de los nervios, es decir, la partecita de los nervios, ¿sí? Acá hay un espesor promedio, entonces en realidad lo que tendríamos que ver es eso. Esto porque es un Excel y habría que ver qué es eso. Lo que estamos teniendo es en cuenta el peso por metro cuadrado de nervios. Es decir, el peso por metro cuadrado de nervios, es decir, yo computaríamos la partecita de nervios. Por ejemplo, lo hacemos para esta partecita entre ejes de nervios en los dos sentidos, que están cada 63, y acá estarían cada 63, y sacamos cuánto pesa por metro cuadrado. O hacemos lo siguiente. ¿Cuánto sería el volumen de ese nervio? Y tendríamos que, tenemos, de alto tienen 20, acá tienen de ancho 13, y acá tenemos un largo de 63. En realidad lo que yo haría es calcular ese área rayada. ¿A qué es igual el área rayada? Esa área rayada por la altura de 20 me da el volumen de nervios, ¿sí? Es decir, es igual a el área, achico el trazo, el área es igual a 0,63 por 0,63, ¿sí? Descontado el área del bloque, que es 0,5 por 0,5, ¿sí?
eso multiplicado por la altura del nervio, que son 20 centímetros, me daría el volumen. Entonces acá vamos a poner volumen. A ver, espera un poquito. Eso sería el área. Vamos a dejar el área sola. Y ya seguimos con... Voy a copiar esto. Ahí está. Y lo pego ahí. Eso sería el área. Entonces, el área por la altura me da el volumen de nervios que tengo en esa zona. ¿Sí? Entonces, el volumen es igual al área por 0,20. Esperen un poquito. Acá vamos a hacer esa cuenta. Antes que nada. Así se nos queda. Si tengo 0.63 por 0.63 menos, da 0.1469, ¿sí? A ver si acá escribo mejor directamente en el PDF. Perdón, 0.1469. Entonces, el volumen de nervio que tengo en ese área de 63 por 63 es igual al área por 0,20 de alto, por la altura del nervio. Entonces, 0,1469 por 0,20. Y acá yo lo multiplico por 0,20 y me da 0,29 y pico. ¿Sí? Si yo ese volumen de nervio que tengo ahí en esa zona rayada lo divido por el área donde están los nervios, es decir, lo divido por 63 divido 63 por 63, por la superficie total, estoy sacando una altura promedio, es decir, hago volumen dividido el área rayada en rojo, es un volumen dividido en área, me da una altura promedio, eso es lo que estoy sacando, ¿sí? Entonces ahí haríamos, esto sería 0, vamos a escribir acá, 0,02938 sobre 0,63 por 0,63. Eso sobre, vamos a hacer así, sobre 0,63 por 0,63. Tengo promedio por metro cuadrado y un espesor de 7,4 centímetros. Y esto me da 0,074 metros. Y de ahí sacamos este valor que aparece en la tablita. Y eso es un espesor medio que tiene en cuenta el peso de los nervios. Es decir, ¿vieron lo que hice? Hice, computé el volumen de estos nervios, no es otra cosa que eso, y lo dividí por toda este área, el área comprendida por los nervios. Entonces saqué un espesor medio de hormigón en esa zona, que es el mismo en toda la losa, es decir, son tantos centímetros. Entonces ahí ya tengo que, entonces teníamos la capa de compresión, tengo el espesor medio de nervios, por el peso específico del hormigón, me da tanto, y acá también está puesto el espesor promedio de bloques de poliestireno expandido por el peso. El peso del bloque de poliestireno es despreciable totalmente. Fíjense que no me aporta por metro cuadrado 4 kilos por... No, menos. Sí, acá está en
ya no pesa nada, se pesa 10 kilos el metro cúbico de bloque de poliestireno, o sea que no pesa nada. En realidad acá dice 0,3 kilos, no sé si habría que fijarse eso. Pero no es mínimo, o sea, si no lo ponen, no tienen mucho error tampoco. Está, entonces, en total, sumando todo, nos da una carga permanente de 4,86. Y fíjense una cosa, que por ahí es interesante, que el espesor total de hormigón que tenemos es de 5,7, estos son 12 centímetros de hormigón, ¿sí? Si lo hubiéramos hecho de losa llena, hubiéramos tenido 15,5, ¿sí? Incluso si el nervio nosotros lo hacemos en vez de 13, lo hacemos de 12, lo hacemos de 11, esto acá sigue bajando. ¿Por qué? Porque fíjense, esto nos sumó un nervio de 13. Fíjense, tenemos 5 de capa de compresión y los 7 fue el nervio. Es decir, que si nosotros reducimos acá, este espesor todavía sigue bajando. ¿Está? Por eso es que siempre hablábamos de que cuando ya nos vamos de 15 para arriba, hay que empezar a pensar de la posibilidad de, si lo hago con la agua alivianada, digamos, porque ahí estoy con el mismo material, estoy teniendo un brazo de palanca mucho más alto, ¿sí? O sea, a igualdad de cantidad de hormigón, tengo un brazo de palanca más alto, con lo cual al momento de calcular armadura, esto me va a dar menos armadura que si la hago llena incluso. Y a la vez también aliviano mucho. Bueno, entonces ahí tendríamos justificado, otra vez, el tema de el espesor y hemos sacado ya determinado, una vez que justificamos el espesor, definimos la sección, hicimos la determinación de la carga permanente y luego, según la función, vamos a proceder a calcular la carga mayorada, a mayorar las cargas. La función era, la sobrecarga, yo en un dato, es de 2 kN por metro cuadrado, o sea que podría ser un dormitorio o algún ambiente que lleve ese tipo de sobrecarga. Así que mayorando 4,86 por 1,4 nos da 6,80, y la otra mayoración de 1,2 por 4,86 más 1,6 por 2 de sobrecarga nos da 9,03. Así que esta es la carga que vamos a adoptar para el cálculo. Entonces, lo primero acá que es distinto, o las dos cuestiones, fue el valor de la altura mínima que calculábamos como si fuera llena, el valor que necesitamos, y le aumentamos un 25% para obtener el de la losa alivianada, nervurada. Lo otro es ver cómo considerar el peso de los nervios en el cómputo de la carga permanente. Y lo siguiente es la forma o la expresión que usamos para el cálculo de los momentos. Fíjense que acá no tomamos, si bien usamos la tabla de Marcus, por ahí habría que ver si el número de tablas no pasa lo mismo que nos pasó la clase anterior, que por ahí, según la versión de la publicación del manual de Loser, puede estar cambiada la numeración. Como es una losa nervurada directamente, lo que hacemos es, ¿se acuerdan que cuando vimos la teoría de Marcus, vimos que la carga Q se repartía en una QX que era igual a un coeficiente, perdón, kappa por Q, y una
en la faja de las i, una q sub i, que era ρ por q. Y eso estaban tabulados en esas tablas, según las condiciones de apoyo. Bien, entonces, para entrar a las tablas de Marcus, lo que debemos plantear primero era la relación de lados, LI sobre LX, acá no importaba el lado mayor ni menor, sino que directamente con LI sobre LX, acá tenemos que nos da 870 dividido 675, 1,29, o sea que de tabla, si vamos a las tablas que están dentro de las tablas de hormigón, ahí tenemos esta, que está bien, es la tabla 89, para 1,29, 1,20, fíjense que tenemos los coeficientes alfa y beta, que son los que usaríamos para las losas llenas, ¿sí? En las losas llenas usamos alfa y beta, y con estas fórmulas tenemos mx y mi, ¿sí? Para losas cruzadas nervuradas trabajamos con estos coeficientes y vamos a usar las fórmulas que veremos a continuación. Entonces, para 1,29 serían las dos últimas columnas, kappa y rho, 1,29, 1,28, bueno, no está el 29. Bueno, es fácil, promediamos y listo. Estarían acá los valores, serían, vamos a copiarlo. Copio estos dos. Acá. Serían, si quieren vamos a recortar esta partecita de acá nada más, Bien. Ahí. Esos son los que nos interesan. Es decir, este de arriba, el de la izquierda es kappa y este otro es el rho. O sea que estamos, fíjense, 0,73, 0,74, entonces el kappa es 0,735 más o menos. Acá estaría interpolado. 0,735 sería más o menos el promedio entre estos dos. Y el rho, que es esta otra columna, es el promedio entre 0,27 y 0,26, sería 0,265 más o menos, que ahí estaría calculado exactamente. Esto que yo le digo es a ojo. O sea que tenemos kappa y rho, o sea que con esos, fíjense, podemos calcular Qx y Q sub i. Bueno, esto está. Pero en vez de calcular Qx y Qi, directamente hacemos lo siguiente. El momento, mx es igual a qx por lx cuadrado sobre 8, y el mi es qi li cuadrado, perdón, no sé qué pasó. Es decir, esto es como si consideramos la banda en cada dirección como una banda simplemente apoyada y nada más. Es decir, tengo una carga uniforme, si esto es Lx, esto es Qx, entonces el momento para esta condición de apoyo es QL cuadrado sobre 8, o sea, es Qx Lx al cuadrado sobre 8. Hagámosla en un sentido. Si yo acá reemplazo Qx, que es igual a kappa por Q, lo reemplazo acá, me queda esta expresión. O sea, esto es Qx. Me queda kappa por Q por Lx cuadrado sobre 8. De la misma forma, hacemos con la banda en el sentido de las i y nos queda ρ por Q por Li cuadrado sobre 8. Acuérdense que Qi es ρ por Q. ¿Sí? O sea que simplemente reemplazo acá
el kappa 0,734 por el Q, que era la carga mayorada que nos había dado 903, por el LX, que era 675, 675 al cuadrado dividido 8, eso me da el valor de el momento en la dirección X, y de la misma forma el ρ, que ¿dónde está el ρ? Acá, 0,265, ¿sí? Por el Q 903, por LI, que era 870 al cuadrado sobre 8, nos da el valor de el MI por el cálculo de la armadura en la dirección Y. O sea, estos momentos, como es nervurada, no hay poazón acá, o sea que esto no se corrige, o sea, directamente estos son los momentos con el cual dimensionaremos la armadura, ¿sí? Fíjense que los momentos son por ancho unitario de losa, son kilonewton metro por metro. O sea, esto es un metro en un metro de losa, un ancho unitario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las bandas que consideramos eran de ancho unitario? Obtenidos los momentos, procedemos al dimensionado tanto las fajas en la dirección X como en la dirección de las Y. Como vemos, siempre, si venimos acá, me pasé. Pensé que estaba el dibujo de esto de la plata. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más realista. Me saco un momentito para sacar esto. Esto es más bien un poquito alargado en el sentido de las Y y más chico en el de las X, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que las bandas que más trabajan son estas, las que están en el sentido de las X, ya tienen mayores momentos, ¿eh? Y eso es lo que ustedes ven acá. Si se fijan acá y comparan, ven que el MX me da 37,78, es decir, que en el sentido de las X el momento es mayor que en el sentido de las Y. Por lo tanto, a este sentido, vieron que yo tengo armaduras en un sentido y en el otro. Entonces, si yo dibujo los nervios, acá yo voy a tener el nervio que va en el otro sentido, lo tendría en vista, digamos, yo acá estoy cortando, veo, si yo tengo acá mi casetón, a ver acá, ahí. ¿En qué dibujo esto? Ahí. Si yo acá corto así, y miro para allá, o miro, a ver, perdón, vamos a hacer así, acá y miro para allá, lo que estoy cortando es la capa de compresión, ¿sí? Y este sería el nervio que estoy cortando ahí, ¿eh? Y esto que veo acá es el nervio, que irían en el otro sentido, serían los nervios que van en ese sentido, esto que veo acá en rojo, ¿sí? Entonces lo que yo le quiero mostrar es que, perdón, en un sentido, en el sentido de las X, vamos a hacerlo en verde, ahí yo voy a tener una armadura que va en este sentido, y en este otro nervio voy a tener armadura y bueno, irá en esta otra capa, ¿eh? Entonces tengo, según cada dirección, tengo una altura útil, ¿eh? Tengo una altura útil acá y otra altura útil acá en el otro sentido. Lo mismo que pasaba en las losas cruzadas, ¿eh? Me sigue pasando lo mismo. Entonces, la altura útil mayor se la vamos a asignar a la dirección que tiene mayor momento, ¿eh? Es decir, que
en sentido de las X le vamos a asignar la altura mayor. Y en la otra dirección, la altura útil va a ser la altura en la dirección anterior, descontado medio diámetro de este más y medio diámetro de este otro. Bueno, entonces en el sentido de las X, le damos el mayor, tenemos 25 centímetros de H de losa, menos 2 centímetros y medio, que sería la distancia desde el baricentro de la armadura al borde del hormigón. Ahí tengo, lo veníamos haciendo siempre. Por lo tanto, la altura útil es 22,5. Determinamos el momento nominal, es decir, esto siempre lo estamos haciendo por metro, es decir, 37,78 dividido el coeficiente de reducción de resistencia de 0,90, ¿sí? Nos da un momento nominal de 41,98, ¿sí? Que pasado meganewton metro por metro nos da este valor, ¿sí? Hasta acá es como hacíamos con una losa llena cualquiera. Entonces calculábamos el K sub D, teníamos el D, entonces 0,225 por la raíz de el ancho B, fíjense, un ancho unitario, dividido el momento nominal que sacamos recién, nos da un K sub D 1,10 meganewton, metro sobre meganewton, no me acuerdo el hormigón, creo que era un H20, un H25 es el hormigón, H25. Por lo tanto, acá volvamos. Para K sub D igual 1,10 para H25, vamos a la tabla de hormigón, K sub D para H25 igual a 1,25, ¿sí? Ahí estamos obteniendo 24,30, tenemos esto, esperen que lo marco y ya les seguimos con esto. Entonces, para este tenemos para el H25, vengo acá, 1 y pico, entonces encuentro este, de donde obtengo acá el valor de K sub E de 24,30 y acá también me fijo en esto, en el valor de K sub C. ¿Por qué me fijo en K sub C? Por lo siguiente, ya también esto se lo dijo el ingeniero Butus. Tengo, este es mi nervio, mi capa de compresión, entonces lo que yo tengo que ver es de que el eje neutro caiga acá adentro, es decir que el valor de C, C, la posición del eje neutro, caiga dentro de la capa de compresión. Es decir, tengo que ver de que no me esté pasando esto, de que el eje neutro está acá y yo cuando puse el tergopor, y acá, yo no haya retirado, no haya quitado acá el hormigón comprimido, que en realidad lo estaría necesitando si el eje neutro está acá, y eso que yo rayé no puede ser, digamos. Entonces mi bloque tendría que ser o más petizo o tendría que aumentar la altura de mi losa para que siempre el eje neutro caiga dentro de la capa comprimida. Es decir que este valor de K sub C que tenemos acá es para verificar de que el eje neutro esté dentro de la capa de compresión. Si eso no es así, bueno, tendré que ajustar algo para que pase eso, digamos. O hacer el bloque más chico, o hacer la losa más grande para que el eje neutro tratar de que caiga dentro de la capa de compresión. La capa de compresión más grande, no sé.
Algo hay que ajustar. Por supuesto, si yo modifico acá la geometría, me va a modificar el peso y tendré que ajustar todo para atrás, digamos, más allá. Eh, o sea, casi como que empezar de vuelta, ¿no? Entonces, de acá sacamos 0, llevamos estos valores de K sub C y K sub E. Ahí. 24,30 y 0,0472. ¿Sí? Bien, esto está. Con eso, simplemente ahora lo que hacemos es sacamos C para ver que nos caiga dentro de la capa de compresión, o sea que el coeficiente K sub C multiplicado por D nos da la posición del eje neutro, o sea que es 0,004762 por la altura útil 22,5 nos da 1 centímetro y pico, es decir que es 1 centímetro solamente, es que estamos dentro de los, es menor que 5, con lo cual cumple de que el eje neutro caiga dentro de la capa de compresión. Acá arriba, a 1 centímetro, ahí, 1,07. Acá tenemos 5, o sea que está cayendo dentro. Estamos bien. ¿Está? Bueno, y después simplemente acá lo que hacemos es calcular la armadura de flexión. Fíjense, siempre estamos trabajando en un ancho unitario para 1 metro. Esto es para 1 metro. Entonces, el valor de K sub B, 0,2430 por el momento nominal en meganewton metro, 0,04198 dividido la altura útil de 0,225, nos da una armadura de cálculo de 4,53 centímetros cuadrados por metro. ¿Sí? Como nosotros vimos que o adoptamos una configuración de losa con nervios cada 63 centímetros, entonces si en 1 metro a mí me entran, o yo debo colocar 453 centímetros cuadrados, entonces yo esa armadura la voy a concentrar en nervios que están cada 63 o cada 0,63 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta armadura es la que yo colocaría en cada uno de ellos? Y simplemente es la armadura que tengo por metro por la separación. Y eso me da la armadura por nervio. Así que la armadura por nervio es la sección de acero por metro multiplicada por la separación entre nervios. Es decir que 453 por 0,63 me da la armadura por nervio de cálculo. Ese valor, y lo hacemos acá, si quieren lo sacamos, da 2,85, perdón. 4,53 por 0,63, 2,85. ¿Sí? ¿Qué es esto? Eso es por nervio. Pero si se acuerdan, en las losas llenas teníamos una armadura mínima, ¿sí? Que era la armadura de retracción y temperatura. En realidad, en la fórmula esa, la retracción y temperatura es para losas llenas, ¿sí? Es decir, tengo una losa llena, entonces tiene un espesor constante, la losa un espesor H, ¿sí? La fórmula de AS mínimo de losas es 0,0018 de B por H, donde B
si tomamos un ancho unitario, nos daría tantos centímetros cuadrados, y esto lo pongo en centímetros, y esto en centímetros, esto me va a dar tantos centímetros cuadrados en una faja unitaria, o por metro de losa, ¿sí? En este caso, fíjense que no es mi caso eso, o sea, la retracción y temperatura, o sea, eso está visto para esa fórmula, para algo homogéneo, que se acortaría o se expande por temperatura, es decir, se dilata o se contrae, ¿sí? Producto de la temperatura, producto de la retracción del hormigón, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo esto ahora? Si yo no tengo esa situación donde tengo un material de un espesor H total, sino que tengo nervios, entonces la temperatura, o sea, o la retracción no es tan así, ¿eh? Entonces la cuantía mínima o la armadura mínima que yo ahí tendría los nervios, vamos a ponerlos más finitos, le dicen rojo, pero no sé. Ahí está. Entonces la armadura mínima que habría que poner acá, ¿eh? No es con esta expresión, ¿eh? Esto no. Para losas nervuradas la expresión es la misma de vigas, ¿eh? O sea que en losas nervuradas, la expresión de AC mínimo es la misma de las vigas, que la vamos a ver el cuatrimestre que viene cuando veamos la parte de vigas, ¿eh? Pero que es igual a una expresión del reglamento. En realidad el reglamento le da dos expresiones, y yo le voy a dar una que la que frecuentemente es la que vale de esas dos expresiones, ¿eh? Y si el hormigón, esto sería para F'C menor que 30 megapascales, ¿eh? La armadura mínima es 1,4 sobre Fi por BW por D. Y les explico. Este 1,4 en realidad no tiene, el reglamento no tiene unidades, pero esto sería así. Acá el FI hay que ponerlo en megapascales, ¿sí? Este 1,4 son megapascales. Entonces, si yo acá pongo esto en centímetros y esto en centímetros, esto me queda tantos centímetros cuadrados, ¿eh? Y esa es la armadura mínima en el nervio, ¿sí? Esta es la armadura mínima por nervio. El BW es el ancho del nervio, ¿sí? Es decir, en general para una viga, voy a buscar. Es más fácil dibujar con el ratón que con el lápiz. Para escribir, para una viga, la, la simbología o la nomenclatura es esta. Esto lo llama BW, es el ancho del nervio. Y bueno, después el resto es igual. Esto es H, la altura total, y esto sería de la altura útil, ¿eh? Entonces, en una viga la armadura mínima es esta, es 1,4 dividido Fi por BW por D. Entonces, yo cada nervio lo puedo pensar análogo a una viga. Entonces, le colocamos como armadura mínima, o adoptamos como armadura mínima, la misma expresión de las vigas, ¿eh? ¿Sí? 1,4 dividido Fi por BW por D. Y esta no, exclusiva para losa llena. Vamos, volviendo, van a ver que acá está ese cálculo, ¿eh? Teníamos acá. Eso es lo que esto es, repasando.
Este es el cálculo. Para un metro, perdón, a ver. Sí, para un ancho unitario de losa, ese ancho unitario multiplicado por la separación entre nervios me da cuánto entraría por nervio, o necesito de cálculo por resistencia por nervio. ¿Sí? La armadura mínima es la mayor de estas dos expresiones. La primera, que está acá, es la que yo les dije. Esta vale siempre que el hormigón sea mayor que un H30. La otra fórmula es esta de acá. Es la raíz de F'C por BW por D sobre 4FI. Es decir, para un H30 o mayor, este término que está acá encerrado es mayor a 1,4, con lo cual esta segunda fórmula me da valores mayores que la primera. Entonces, por eso yo de comparar eso es que digo, si el hormigón es menor que un H30, es decir, un H25 o un H20, esta es la fórmula que manda. Si el hormigón es un H30 o más, esta segunda es la que manda. ¿Está? Entonces, la armadura mínima es la mayor de estas dos expresiones. Entonces, hago 1,4 dividido FI, que es la tensión de fluencia del acero, 420, por el ancho del nervio, que era 13, por la altura útil, que es 22,5, me da 9,08 centímetros cuadrados, eso es en cada nervio. Por nervio. Y la otra fórmula es esto, que me da 0,78. Ven que me da menor, o sea que la que manda, como el hormigón era un H25, no, acá dice H20. Y arriba dice H25. Ahí habría que corregir, eso sería raíz de 25, pero igual nos va a dar menor que esto. O sea que mínima es 0,98, por cálculo en cada nervio necesito 2,85, es decir que la que debo cubrir es esta, que 2,85, la barra del 12 tiene 1,13 centímetros cuadrados. Acá ya podría disponer 3 barras del 12, o también podría funcionar bien 2 del 12 y una del 10, y así, uno elige lo que quiere. 3 del 12 me cubren 3,39. Fíjense acá, vamos a hacer una cuentita. 3 por 1,13, esas son las 3 del 12, me da 3,39. Si coloco una barra del 10, que es 0,85 creo que es, más 2 por 1,13, una del 10 más 2 del 12, estoy en 3,10. Y eso también estoy ahorrando un poquito de... entonces, adoptamos 3 del 12. La separación mínima es lo mismo que en las vigas. Tenemos que ver de que si este es el ancho del nervio, ahí tendríamos las 3 barras, entonces tenemos acá libres. Vamos a dibujar esto. Bueno, acá tendríamos libre 2 centímetros, acá tendría que tener 2, entre una y otra tendría que tener 2,5, 2,5. Entonces tengo 5 más 4 son 9, 10, 11, 12 y pico, o sea que estamos bien, o sea, en los 13 nos entra perfecto. O sea, tenemos con 13 centímetros, cubrimos bien la separación. Fíjense, la separación mínima entre barras son 2 centímetros y medio. Bueno, lo mismo que hicimos acá, se repite en la dirección de las Y, es decir,
calculamos en la dirección de las I, me pasé de largo, buscaba el momento, disculpenme. El momento es 22,67. Me pasé otra vez. Ahí. 22,67. Entonces, la altura útil es la altura que teníamos antes, 22,5, descontada un diámetro de barra. Supongamos que en los dos sentidos son barras del 12. No tenemos mucho error si son del 12, del 10. Son milímetros, digamos. O sea, 22,5 menos 1 es 21,5 la altura útil. El momento nominal entonces es 22,67 del momento dividido 0,90, 25,19. Eso nos daría en meganewton metro por metro. Calculamos el K sub D de vuelta. Como estábamos en la parte superior de la tabla, esto nos vuelve a dar lo mismo de antes, 24,30 y 0,04762. Obviamente que la altura útil varió muy poquito, o sea que el eje neutro está en el orden del centímetro de vuelta. Por eso el C, cuando calculamos acá, nos da 1 centímetro y pico, menor que 5. Esto cumple. Calculamos la armadura de cálculo por metro. Entonces es el K sub E, que era 24,30 por el valor del momento que habíamos sacado acá, 0,02519 dividido el D, que era 21,5. Vamos por metro, entonces 2,85 centímetros cuadrados por metro, ¿sí? Eso es por metro, multiplicado por la separación entre nervios, ¿sí? Nos da, por nervio necesitamos 0,63 por 2,85, un total de 1,80 centímetros cuadrados, ¿sí? Y si se acuerdan, anteriormente la mínima nos había dado 0,98 o algo así. Es decir, que la armadura que tenemos que cubrir es esta, 1,80. Que se pueden cubrir con 2 barras del 12. ¿No? O sea, 1,13 cada barra del 12, 2 barras del 12 nos da 2,26. Y en acá está la armadura mínima por nervio. Habíamos sacado esto. Bueno, está hecho de vuelta. En realidad está ajustado. La de arriba era con 22,5. Que acá si yo lo reduzco, esto me da un poquito menos todavía. Por lo tanto, como les decía, optamos 2 del 12, que obviamente entre 13 centímetros entran perfectamente. Si entraban 3 antes, 2 entran correctamente. En la capa de compresión sí, debemos determinar la armadura, que la mínima sería esa, 0,0018 de B por H. Esto no sé por qué quedó. Sería la de retracción y temperatura, porque la capa de compresión sí es lo que podría dilatarse o contraerse. Entonces ahí sí ponemos en la capa de compresión una armadura mínima, que ahí nos da 0,90. La separación de esa armadura es 3 veces la altura de la capa de compresión, que son 15 centímetros, 3 por 5, 15, o 30 centímetros. Por lo tanto, en la capa de compresión colocamos hierro del 6 cada 15, que llevado a una malla electrosoldada es la denominada Q188. ¿Sí?
es decir, son 138 milímetros cuadrados por metro de grosor. Y bueno, ahí termina el ejercicio. En definitiva, vamos a tener, si vemos los nervios en la dirección de las X, esto faltaría complementarlo con algún detalle de doblado, pero si acá tuviésemos una viga ahí y otra viga acá, entonces las armaduras de la losa enhebrada se hace de la siguiente manera el armado. Como en la dirección de las X tenemos 3 pi del 12, primero vamos a dibujarlo. Esto sería así. Como tenemos 3 barras, siempre una doblamos si quieren en el apoyo para los posibles momentos de apoyo. Una viene así y entra siempre dentro del apoyo. La otra, vamos esta, del otro lado, una va entera ahí y doblo acá y meto acá. Y nos queda una tercera que a ver qué hacemos acá. Quedó muy pegadita. Vamos un poco más abajo. ¿Sí? Es decir, que si hacemos un corte en la sección, dibujamos así mejor. Yo te lo hice así. También podrían haber hecho 2 barras rectas y después una sola con un caballete así. ¿Sí? Lo que tiene es, si yo hago esto así, por ahí, este lo puedo mover para allá, ¿sí? Y si hago esto para acá, puedo mover para allá, lo puedo acomodar. En cambio esto, si me queda corto, acomodo de un lado y lo muevo, lo que estoy moviendo es del otro lado para acá, y entonces es como que no puedo acomodar que esto llegue bien hasta el apoyo, ¿me entienden? Es la desventaja que tiene el caballete único. Bueno, lo que quería hacer, la sección transversal tendría una barra acá, una que sería la roja, otra que podría ser esta de acá y la central. Entonces, en un apoyo levanto una, así como lo ven ahí. ¿Está? Y en el otro sentido sería parecido, solamente que, a ver, que es un rectángulo la cosa. Hagamos la viga acá. Bien. Y en otro también podríamos levantar una de las dos, es decir, podríamos hacer así, levanto una, ¿sí? En la otra, viene ahí y levanto la otra. Esto es en cada nervio, ¿cierto? ¿Mm? Eso sería en el sentido de las discos. Uno del 2 se levanto y el otro sigue hasta el apoyo. Siempre tiene que llegar a la armadura inferior a los apoyos. Nunca, eh, siempre tenemos que llegar con la armadura de momento positivo hasta los apoyos. Un porcentaje mínimo de un tercio. Acá estamos cumpliendo, que estamos con una mitad. ¿Estamos? Bueno, y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? De eso. Entonces acá vieron la diferencia en el cálculo de los momentos. Fíjense, cuando sea nerbulada, entonces sacan los coeficientes kappa y rho, que está acá arriba, perdón, a ver, acá abajo, perdón. Kappa y rho y directamente calculan con kappa y rho
por QLX o LI al cuadrado dividido el coeficiente que corresponde. Es decir, si es simplemente apoyado, acuérdense, en la teoría de marco el coeficiente para el momento era 8. Si era apoyado con continuidad o empotrado, el coeficiente era 14,22, y así. ¿Sí? Y ese es el coeficiente que iría acá abajo en este caso. Bueno, chicos, acá terminamos esta primera parte de práctica del día de hoy. La siguiente parte la van a seguir con el ingeniero Gutus. Por acá vamos a ir haciendo un cortecito. No sé, Axel, vos, ¿cuánto le damos de recreo? Hola chicos, buenas tardes. Si les parece, a las 19:30 continuamos con la práctica. Así tenemos unos 20 y pico de minutos de descanso. Bueno, profe. Bueno, profe.